Our nation has lost its greatest son. Our people have lost a father. Buenas noches. Sudáfrica y el mundo perdieron hoy a uno de los grandes líderes y luchadores sociales del siglo XX, Nelson Mandela. Tenía 95 años de edad al morir. Una infección pulmonar lo mantuvo en cama durante varios meses. Su muerte fue anunciada por el presidente sudafricano Jacob Zuma. Mandela, Premio Nobel de la Paz, primer presidente de raza negra elegido democráticamente en Sudáfrica, recibirá un funeral de Estado. Las banderas de Sudáfrica permanecerán a media asta y se han decretado varios días de luto nacional. En la puerta de la casa de Mandela en Johannesburgo, cientos de periodistas se congregaron para retransmitir la noticia. El pueblo está conmocionado por la partida de su histórico líder, a pesar de que en los últimos meses no paraban los rumores sobre su muerte. La televisión sudafricana cambió su programación habitual para transmitir información sobre el fallecimiento de Madiba, como le llamaban. Madiba, la luz, el guía, el padre. En todos los canales de la televisión se escucha: se va el padre de la nación, el hombre que consiguió reconciliar a un país dividido durante décadas. A mediados del siglo pasado, Sudáfrica era un territorio donde los blancos tenían todos los privilegios a pesar de ser minoría. Los negros no podían ni siquiera caminar por la misma banqueta que un blanco. Mandela cambió la historia, no solo de Sudáfrica, sino cambió la historia del mundo. La lucha de Nelson Mandela por terminar con el racismo en su país fue larga, difícil. Sin embargo, difícil es decirlo menos, Siempre se mostró humilde, sincero, generoso con sus enemigos y muy crítico consigo mismo. Así fue la vida de Nelson Mandela. Con uno, Carlos Organista informa. Nelson Mandela murió a los 95 años de edad en su casa de Johannesburgo, tras una recurrente infección pulmonar que lo mantuvo grave y sin poder hablar al final de sus días. Pero su legado sigue intacto, al igual que su incansable lucha por la igualdad, sin importar el color de piel. I have fought very firmly against white domination. I have fought very firmly against black domination. Mandela se convirtió en símbolo de la libertad y la lucha contra el apartheid. We, the armed struggle, is merely defensive. With a defensive act against the violence of apartheid. But we remain committed. A pesar de ser hijo de un jefe de tribu, renunció a sus privilegios para luchar por los suyos. Estudió Derecho y para 1960 fue víctima de la cacería del régimen en la masacre de Sharpeville, donde murieron 69 personas. Nelson Mandela dejó la palabra y tomó las armas, pero 2 años más tarde fue arrestado y condenado a cadena perpetua en Robben Island. Aún detrás de las rejas, el pueblo lo tenía presente. Se convirtió en un estandarte de lucha a nivel mundial y en 1990 fue liberado. A pesar del tiempo, la presión política y el desprestigio, sus ideales seguían intactos. We are going forward. The march towards freedom and justice is irreversible. I have spoken
about freedom in my lifetime. Your struggle, your commitment, and your discipline has released me to stand before you today. En 1991 fue elegido presidente del Congreso Nacional Africano y 2 años más tarde recibió el Premio Nobel de la Paz. En 1994, en las primeras elecciones en las cuales las personas negras pudieron votar, fue elegido presidente de Sudáfrica. Nelson Mandela se casó 3 veces. De sus primeros 2 matrimonios tiene 5 hijos y a los 80 años se unió a Gracia Machel. En 2004, Madiba, como se le conoce en Sudáfrica, decidió retirarse de la vida pública para pasar más tiempo con su familia. Su última aparición fue en 2010 en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Nelson Mandela se despidió del mundo, satisfecho por su lucha y entrega, en busca de la igualdad, un sueño que se mantiene gracias a su legado. Con uno, Carlos Organista. En estos momentos en Johannesburgo, bueno, toda Sudáfrica, son las 5 de la mañana con 36 minutos. Estamos ya recibiendo imágenes en vivo de este amanecer, del amanecer del viernes 6 de diciembre. La gente reunida a las afueras de la casa de Madiba, de Nelson Mandela, en Johannesburgo. La gente muestra su dolor y su luto bailando. Es como se presenta el pueblo que ha quedado huérfano de padre. Mauricio Meshulam, internacionalista, académico de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Pues un gusto estar aquí con la audiencia, tristes por la noticia, pero entendiendo que finalmente pues el ser humano, ¿no? El ser humano es finito y por más que quisiéramos quedarnos con Mandela unos pocos años más, ya tampoco era justo conservarlo. ¿De qué tamaño es Mandela? Yo creo que difícilmente vamos a poder dimensionarlo en estos momentos. Todavía no acabamos de entender realmente el legado de una persona así. Sin lugar a dudas estamos hablando de uno de los líderes históricos más importantes que han existido en todo el planeta a lo largo de todos los relatos que podamos tener. Son odiosas las comparaciones entre las cosas, peor entre las personas. Pero vamos, para que comprendamos mejor cuál es la estatura de Nelson Mandela en el contexto de los líderes del mundo en el siglo pasado. Podríamos hablar quizá de un Mahatma Gandhi, por ejemplo, de ese nivel, ¿no? Posiblemente la Madre Teresa de Calcuta, una cosa por el estilo. O sea, estamos hablando verdaderamente de un líder que sin lugar a dudas trasciende las fronteras de Sudáfrica. Aquí hay un chorro de implicaciones para Sudáfrica, para su continente, que es todo el continente africano, pero también muchas más para la humanidad, para lo que significa la paz, la reconciliación, la posibilidad de sacar adelante un país de décadas de conflicto. Está más allá de la leyenda, este hombre. Con su muerte, Sudáfrica queda huérfana. Sudáfrica queda huérfana de un símbolo. Hay que entender que él ya políticamente no operaba. Él tuvo esta grandeza de no solamente luchar por la reconciliación, sino que una vez que toma la presidencia, se retira tras transcurrido su periodo de gobierno, se retira intentando permitir que sean las instituciones, no los hombres, o sea, es este paso de los hombres a las instituciones, las que permitan seguir cimentando una reconciliación muy complicada. No es fácil y no significa que Sudáfrica está del otro lado de ninguna manera, pero sí se queda como un símbolo a lo largo de todos estos años, un líder moral, ese centro que decía que lo mismo había que luchar contra la dominación blanca que contra la dominación negra. Es esta persona que va a intentar fomentar lazos de cohesión en una sociedad profundamente dividida, profundamente diversa. Y bueno, pues el símbolo es lo que se va, este líder moral. Sin embargo, es cierto, hay instituciones, Sudáfrica se queda con un legado importante y con un camino en la construcción de paz, sí, muy difícil. Eso es lo que quiero que platiquemos con nuestros televidentes esta noche especial, esta noche peculiar, porque no solamente hay luto en Sudáfrica, debe haber luto en el mundo. No dudo que cualquier noticiero de televisión y radio, en cualquier parte del planeta, país musulmán, país judío, país católico, país cristiano,
en ningún punto del planeta están abriendo con otra información que no sea justamente Sin esta. duda. Se da a las 12 del día con 50 minutos hora de México. Correcto. Eran las 8 de la noche con 50 minutos tiempo de Sudáfrica. A esa hora se da la noticia. La noticia del fallecimiento corrió inmediatamente como pólvora en los medios de comunicación. Con uno, Liliana Rodríguez, recuerda el momento en que hace unas horas conocimos esta información. Repito, era la muerte se da a las 12:50, a México llega la noticia minutos más tarde. La muerte de Nelson Mandela acaparó las primeras planas de los medios electrónicos internacionales. En Sudáfrica, su país natal, el diario Mail and Guardian destacó a Madiba como un símbolo de poder bueno, de sabiduría y de capacidad de cambio y reconciliación. En Estados Unidos, el diario The Washington Post recordó a Mandela como símbolo de libertad y como un estadista amado no solo en su país, sino en todo el mundo. Nelson Mandela, libertador pacífico de la emancipación de Sudáfrica, fue lo que destacó The New York Times. En el Reino Unido, el diario The Guardian lo recordó como el primer presidente negro de Sudáfrica, quien llevó de la mano al país hasta lograr una democracia incluyente. En el francés Le Monde se podía leer: Mandela ha muerto, se fue el Premio Nobel de la Paz quien dedicó su vida a la lucha por el pueblo africano. Nelson Mandela está en paz, fue el encabezado del diario Liberación de Francia. También en España la noticia hizo eco en los principales medios. El País publicó: adiós al hombre que derrotó al régimen racista del apartheid. Mandela ha muerto en paz. Con uno, Liliana Rodríguez. México también reaccionó ante esta noticia. El presidente de la República lamentó el fallecimiento de Nelson Mandela y expresó sus condolencias al pueblo sudafricano. Vía la red social de Twitter, Peña Nieto resaltó: la humanidad ha perdido a un luchador incansable en favor de la paz, la libertad y la igualdad. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el cual destacó al Premio Nobel de la Paz como un símbolo de libertad y esperanza. Será recordado como una figura de dimensión internacional por su papel en la lucha contra el separatismo, contra la discriminación, el llamado apartheid. Es lo que dice el documento emitido por la Cancillería. Mauricio, la muerte de Nelson Mandela, yo rescato una frase que leí por ahí, porque he estado viendo inmediatamente cómo ha reaccionado justamente el mundo ante este suceso triste, la muerte de un hombre tan significativo. Y rescato una frase del filósofo francés Albert Camus, cuando dice que el hombre justo no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Y uno de ellos fue justamente Nelson Mandela. 27 años pasó en prisión luchando y sin torcerse. A ver si lo podemos entender eso, ¿eh? 27 años en la cárcel son 3 décadas prácticamente en la vida de un ser humano. Una generación completa. Es una generación completa, es una vida completa y lo más grande, salir de la cárcel y no pretender la venganza, no pretender el castigo para sus opresores. Salir de la cárcel y pretender la reconciliación, pretender, él decía así, fíjate, y en estas frases que se andan publicando el día de hoy, fíjate cómo decía, dice: el odiar nubla el juicio, los líderes no podemos darnos el lujo de odiar, porque entonces no tenemos visión hacia dónde caminar. Entonces, claro, esto lo forma, va a ser una parte importante de quien él es, sin lugar a dudas, pero aquí lo importante es cómo trasciende ese momento y lleva a su país de la mano hacia una reconciliación. Y aquí hay que destacar también de manera importante a la sociedad sudafricana. Siempre ponemos mucho el énfasis en el líder, no siempre ponemos el énfasis en los seguidores. Un gran líder sin una gran sociedad no hubiera podido lograr esta reconciliación. Podrías haber tenido masas y masas y masas de gente protestando y buscando un conflicto o buscando venganza, y sin embargo no fue así. O sea, fue un líder y dejó y permite que la sociedad lo siga adecuadamente. Ha habido reacciones de toda índole aquí en México. El Congreso, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados rindió homenaje con un minuto de silencio al líder Nelson Mandela, tras conocer inmediatamente la noticia. Gran impacto ha causado también la reacción de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Lamentó la muerte del expresidente sudafricano.
Dijo Nelson Mandela, eso dijo Obama, Nelson Mandela hizo más de lo que se puede esperar de cualquier otro hombre. Sin duda. Eso lo dijo Barack Obama. También señaló en una conferencia de Hemos prensa perdido desde la... a uno de los seres humanos más influyentes, valientes y buenos, con los que cualquiera de nosotros podamos compartir tiempo en esta tierra. Él ya no nos pertenece, pertenece a los siglos. Mandela pertenece a la eternidad, dijo Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, respecto al primer presidente negro de Sudáfrica. Qué histórico, ¿no? O sea, qué momento nos ha tocado vivir. Y yo me quedo con eso. O sea, tenemos que entender que si bien hubiéramos querido que durara más tiempo, que nos aportara más cosas en vida, hay que entender que no era posible. Y entonces nuestra mejor manera de honrarlo es entender realmente cuál es su legado y aprender de él, no solamente en Sudáfrica, es lo que está diciendo Obama, es lo que está diciendo todo el mundo, sino aprender de ello en otras partes del mundo. O sea, ¿qué podemos aprender? Derrotó el racismo no solamente en Sudáfrica, además en otras partes del mundo que siguieron su ejemplo, y además marcó el camino de luchas también revolucionarias, de liberación, de búsqueda de justicia. Hay que entender que la construcción de paz no significa simplemente callar las armas y ausentar a la violencia. Eso no es paz. Eso no es solamente paz. Paz significa cohesión, significa lazos entre la sociedad, significa integrar a los sectores sociales. Y eso es exactamente lo que él hizo, ¿no? Y por lo tanto hay que aprender de eso y entender que si algún día queremos paz en países como los nuestros, tenemos que integrar a las sociedades, no simplemente meter a la cárcel a la gente que está disparando balas. A esta hora, Mauricio Meshulam, habitantes de la Ciudad de México están rindiendo emotivo homenaje a Nelson Mandela. Esto en el Parque Lincoln, en la delegación Miguel Hidalgo, zona de Polanco. Allá se encuentra el centro cultural que lleva precisamente el nombre del expresidente sudafricano. En este lugar está con uno Michelle Mejía. Buenas noches, Michelle. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Pues nosotros nos encontramos en el Centro Cultural Nelson Mandela y desde aquí les informamos que una vez que se dio a conocer este lamentable hecho, pues la Embajada de Sudáfrica ofreció una conferencia de prensa en la cual se dijo que a partir de del próximo lunes y hasta el viernes van a poner a disposición del público un libro de condolencias para todas aquellas personas que quieran externar un mensaje a la familia de Nelson Mandela. Además, a partir de mañana y hasta el día del funeral, la bandera de Sudáfrica va a estar a media asta. Bueno, Martín Malá, el encargado de negocios de la Embajada de Sudáfrica en nuestro país, dijo que la mayor contribución de Nelson Mandela fue la liberación de su pueblo y reconoció a México como una nación que siempre apoyó a los luchadores de los derechos humanos. Aquí sus palabras. Hoy para nosotros es un día de pena y de dolor, pero siempre vamos a acordarnos y reconocer esa contribución que hizo el hombre de pasar su vida luchando para los derechos. Logró muchos de sus metas propios, creo. Uno de sus grandes deseos fue de ver que Sudáfrica sea anfitrión para la Copa Mundial de FIFA, y lo logró, lo disfrutó, aunque en el momento también pasó un momento muy difícil con la muerte de su nieta. En este momento, Michelle Mejía, está pues montado este centro en Polanco, en el parque de Polanco, el Parque Lincoln, donde aquellos que así lo deseen pueden expresar sus condolencias por la muerte de este líder mundial. Claro que sí, Pepe. Bueno, también toda la gente que quiera venir también a dejar este mensaje, pues también puede conocer un poco más de la vida y obra del primer presidente de raza negra de Sudáfrica, porque a mi espalda también está la colección de libros de su autoría. Gracias, Michelle, por esta información, por estar con uno en este enlace en vivo desde el Parque Lincoln, el sitio donde se ha montado un espacio específico para rendir homenaje en México a Nelson Mandela. Buenas noches, Michelle. Buenas noches. Bueno, y esto cunde por todo el mundo, por todos los rincones del mundo. Mire, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas interrumpió la sesión de hoy para honrar al líder sudafricano también con un minuto de silencio. Y luego
anunció la suspensión de trabajos por todo el resto del día. Más tarde, el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, destacó la obra y el legado del hombre que acabó con el racismo en Sudáfrica. Muchas personas en todo el mundo fueron grandemente influenciadas por su desinteresada lucha por la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Tocó nuestras vidas de forma muy personal y profunda. Al mismo tiempo, nadie hizo más en nuestro tiempo para promover los valores y las aspiraciones de las Naciones Unidas. According to the experts, you and I should still be in jail. Times change. Estamos mostrando a usted con uno imágenes de películas como Invictus, una de las tantas cintas inspiradas en la vida de Nelson Mandela, en el espíritu de este guerrero, dirigida por Clint Eastwood, interpretada por Morgan Freeman y Matt Damon. La película cuenta los sucesos ocurridos durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, un año después del desmantelamiento del régimen racista, del apartheid, del régimen de la discriminación. La cinta fue estrenada en 2009. Pero esta no es la única película sobre el legado de Madiba, llevada pues al celuloide, como se decía antes. En 2007 llegó a la pantalla grande Adiós Bafana, dirigida por Billy August. Cuenta la historia de James Gregory, un hombre blanco que custodió a Mandela por muchos años, 27, bueno, no todos, casi todos. En 1996 se estrenó el documental Mandela, hijo de África, padre de una nación, el cual narra la vida del expresidente desde su infancia. Son películas que a través del arte se han inspirado en Mandela, como libros se han inspirado en Mandela, y no digo libros de texto, pero debieran ser libros de texto, Mauricio Meshulam. Sí, absolutamente. Hay que entender también que, bueno, un líder de este tamaño, que ya tenía 90 años, ¿no? Ya tenía 91 años, 92 años, pues era natural que se empezara a trabajar con esta fase de cierre de su vida, intentando capitular hasta qué punto su legado había trascendido o no. Hay que destacar que en realidad padece problemas de salud desde hace un buen tiempo, sí. Como bien lo dijeron ya ustedes hace rato, su última aparición física o pública fue en la Copa del Mundo de Sudáfrica, ya tiene algunos años de esto, y posteriormente, bueno, se sabía que estuvo padeciendo problemas de salud y se esperaba que pues en cualquier momento la vida de un hombre de más de 90 años pues está siempre pues pendiente de un hilo, de un momento. ¿Estarás de acuerdo, ¿no?, que esta noche el mundo debería bailar de tristeza, como emulando lo que hace el pueblo sudafricano a la muerte de su líder? Mira, yo baila de tristeza. Pero fíjate, yo tengo sentimientos encontrados. Sí, tristeza porque ya no lo tenemos. Pero ese es un sentimiento que habla de nosotros mismos. Yo ya no lo tengo, entonces yo me siento triste. Egoísta. Pensando en él, tiene 95 años, está en una cama, en su lecho de muerte, tiene los últimos 6 meses prácticamente sin poder hablar, sin poder pronunciar palabra. Entonces tenemos que también festejar con él que ha pasado a otro tipo de vida, cualquiera que sea la creencia de cada quien, y que su legado se queda con nosotros y tendríamos que hacer honor a ese legado. Mauricio Meshulam, muchas gracias por estar con UNO, acompañarnos en la conducción de este primer segmento del noticiario. Bien valió la pena, creo, el esfuerzo. Muchísimas gracias, Pepe, un gusto estar con la audiencia de UNO contigo. Hasta pronto. El equipo y la audiencia de UNO TV Noticias te lo agradece. Hasta pronto. Hasta pronto, Pepe. Mauricio Meshulam, analista internacional. La prensa es tu casa. La prensa premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en el bello puerto de Acapulco. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico La Prensa. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. La prensa es tu casa. Ya en otra cosa, entre brincos y cercos, gritos y sombrerazos, senadores aprueban el Código Nacional Penal y posponen discusión de la reforma energética. Y en la Cámara de Diputados se debate la reforma política, y en las canchas deportivas las semifinales del fútbol mexicano. En vivo, en directo, Gabriela Cobo, buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Está de la emoción, el nervio, todo con estas semifinales. Llévanos al estadio, ¿no? Vámonos al estadio porque el León está ganando 2-0. Allá se encuentran Gabriel Gerberov, Armando López y Misael Espinosa. ¡Qué golazo el del Gallito Vázquez! ¿Cómo están? Buenas noches.
¿Cómo estás, Gaby? Pepe Cárdenas, un saludo, les saludamos con muchísimo gusto desde este Estadio León, que está viviendo un ambiente fenomenal. Sí, como lo dices, un golazo del Gallito Vázquez en una primera parte donde el conjunto Esmeralda, Misael Espinosa, ha sabido aprovechar los momentos y las oportunidades en este partido de ida de las semifinales sobre el conjunto de la comarca. Así es, saludos Pepe, Gaby. Misael, buenas noches. Trabado al inicio, donde los primeros 30 minutos estuvo bastante peleado, muy trabado, muchas faltas, después se aclara cuando hace el primer gol Vázquez, un soberbio gol que después les da más tranquilidad al manejo del partido. Y aquí vemos precisamente el momento del soberbio gol, el segundo partido de manera consecutiva, Gabriel Gerberov, en que este hombre marca una de las anotaciones más bellas que se han dado en esta liguilla por el título. Sí, qué bueno para Gallo Vázquez. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? Qué bueno para Gallo Vázquez que la gente le reconozca después de este gol todo lo que hace por este equipo de León. Un jugador que se sacrifica, un jugador que con la pelota en los pies sabe cómo distribuirla, cómo manejarla. Acá vemos el segundo gol del Gulit Peña, el hombre que cerraba ahí la pinza aprovechando el rechace de Osvaldo Sánchez. Un conjunto de Esmeralda, Gaby, Pepe, que se ha mostrado paciente, ha esperado su momento adecuado para generar las oportunidades necesarias y crear peligro sobre la cabaña del conjunto de Santos Laguna, lo que le mantiene al frente 2-0. Gaby, Pepe, la fiesta es total, pero todavía faltan los 45 minutos restantes de este partido y el partido de vuelta. Te escucho. Hubo un problema entre Osvaldo Sánchez, que menos mal no es actor y es portero, y Boselli. ¿Qué pasó? Bueno, ha habido una discusión ahí tremenda a lo largo del partido, porque el jugador argentino pedía una falta, un golpe por parte del guardameta Osvaldo Sánchez, inclusive salió del terreno de juego debido a un corte que tenía en el labio. Todavía le fue a reclamar al silbante central al término del encuentro, pero bueno, no pasó a mayores. Osvaldo Sánchez, por supuesto, sabe de cómo manejar estos partidos, las mañas, pero no ganó nada en este duelo y estará en la segunda parte un tanto nervioso, porque está al borde de la tarjeta amarilla. Gaby. Muchas gracias por el reporte desde León. Gracias a ustedes, estaremos al pendientes aquí. Hasta luego. Gracias a Gabriel Gerberov, Armando López, a Misael Espinosa, el Misa, que nos han traído este reporte. Estamos en el medio tiempo, ya lo comentaremos más adelante, Gabriel, ¿te parece? Sí, y la triste derrota de la América. Ya ni me digas, Pepe, estoy triste y desolada. Y el Gulit Peña, el autor del segundo gol, lo pretende un club de Portugal. También estaremos platicando de eso más adelante. ¿Alguien quisiera ver al León contra Toluca en la final? ¿Tú? No, que un León América se pondría interesante, Sí, ¿no? porque ahí hay favoritismo, ¿no? Pero bueno, sería un partidazo, porque que lleguen los mejores. Ahorita los 4 equipos que están en las semifinales están dando unos partidazos y están jugando muy bien, en su mejor momento. Muy bien, Gabriela Cobo, regresamos contigo para ver lo del América y todo eso. En el Senado de la República, la resistencia civil pacífica derivó en violencia por algunos momentos. Hoy, manifestantes derribaron algunas vallas del cerco de protección y hubo jaloneos con la policía. Con uno, Alma Paola Wong informa. Por unos minutos el exterior del Senado de la República se convirtió en una zona de guerra. En una muestra de fuerza, integrantes de la CENTE lograron derribar algunas vallas metálicas justo en la esquina de Reforma y la calle de París. En menos de 10 minutos, la Policía Federal retomó el control de la situación, colocó de nuevo los muros metálicos y envió más elementos. El Movimiento de Regeneración Nacional se deslindó del altercado. Antes, ya había advertido sobre una denuncia. Si se atreven a consumar el atraco, vamos a estar presentando por primera vez en la historia contemporánea una denuncia de traición a la patria contra Enrique Peña Nieto. En tanto, comerciantes de la zona rechazaron el cerco. Explicaron que tanto las vallas metálicas como los manifestantes han generado pérdidas por más de 60 millones de pesos en los últimos 5 días. También le pedimos que retiren el cerco mal llamado Pacífico, porque está afectando a una zona importante que está en el corazón, en uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad de México, porque está afectando a trabajadores, porque está afectando a empresas, porque está afectando a familias.
Denunciaron una tensión constante para los comercios y vecinos de calles como Antonio Caso, Madrid, París, Ignacio Ramírez, La Fragua y parte del corredor Insurgentes Reforma. Muy difícil porque parece que estamos en la guerra, que hay retenes para pasar en nuestra propia ciudad, somos rehenes de nuestra propia ciudad. Morena aseguró que continuará este viernes con sus acciones de resistencia civil pacífica. Con uno, Alma Paola Wong. Todo esto estaba ocurriendo en el Senado en horas del mediodía, afuera del Senado y atrás de las vallas, que fueron algunas derribadas. Ya todo se restableció. Después de esto, los que manifestaron su inconformidad por la reforma energética se fueron a descansar y anuncian estar mañana puntuales a las 9 de la mañana. En el nombre del Padre Andrés Manuel, el Hijo y el Espíritu Santo de Martí Batres, ¿no? Dando sus bendiciones. Bueno, seguiremos informando. Esto afuera. Ahora, tras esos jaloneos, los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales y de energía, Enrique Burgos y David Penchina, aplazaron para mañana, otra vez, la discusión de la reforma energética, del dictamen. El retraso, explican, se debe para tratar de evitar cualquier especulación y para completar el plazo de 24 horas con el cual se debe emitir la convocatoria. A efecto de que se precise el procedimiento, la convocatoria que deberá expedirse con tiempo y forma a las comisiones respectivas. Para dar a conocer un proyecto de dictamen, para que lo conozcan, en primer lugar, las y los senadores de este Senado de la República, y para darle la publicidad máxima que merece un tema de esta naturaleza. Bueno, todo esto en el Senado. Ahora, en la Cámara de Diputados, ahí marcha a toda prisa la reforma político-electoral. Ya fue aprobada en lo general. Están revisando lo que mandó el Senado. Y todo esto pese a la oposición de la izquierda. La discusión en comisiones fue obviada. La minuta se presentó directamente en la sesión de este jueves, donde, le digo, ya fue aprobada en lo general y ahora se está discutiendo en lo particular. Con uno, mi compañero Rubén Rojas, reportero, tiene la información desde el lugar. Adelante, Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, pues ya llevamos 9 horas de discusión aquí en el recinto legislativo de San Lázaro con esta reforma político-electoral, la minuta enviada por el Senado de la República, y lo que te puedo comentar es que se le realizaron 9 modificaciones, entre las que destacan, bueno, pues la elección de los legisladores. Originalmente del Senado llegó a esta Cámara Baja contemplando que la reelección operaría a partir del 2015, es decir, los legisladores que resulten electos para diputados en esta elección intermedia tendrían que ser o podrían postularse para un segundo periodo. Aquí se modificó esta parte para que sea a partir del 2018 quienes resulten electos puedan optar por un segundo periodo. También se le volvieron algunas facultades a la Cámara Baja, como por ejemplo el hecho de que puedan nombrar a los integrantes del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación, y a la Comisión Permanente de que fuera la facultad para nombrar al cuerpo diplomático mexicano. La discusión tras 4 horas, como lo mencionas, aquí en la Cámara Baja, bueno, se aprobó en lo general y en lo particular de los artículos no reservados esta minuta, y estos fueron los pormenores que se presentaron durante esta discusión. Con la promesa de alcanzar un nuevo régimen político, se aprobó la reforma político-electoral en San Lázaro. Para algunos representa el empoderamiento ciudadano. Estas figuras novedosas que vienen de gobiernos de coalición, ratificación de gabinete, lo que están buscando es hacer la verdadera transición de un régimen político a otro, más allá de la necesaria alternancia. Para la oposición significa solo una simulación. Esta es la reforma política más cuestionada en la historia moderna de México, más excluyente, más regresiva de la época, porque no se dio voz a los ciudadanos, mucho menos a las minorías políticas. En lo político se establece la reelección de legisladores y alcaldes, la posibilidad de gobiernos de coalición, se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y se sustituye a la PGR por una Fiscalía General, cuyo titular durará en el puesto 9 años. Hay que decir que nada más les faltó poner que sea retroactiva y hereditaria. Ya con eso la monarquía, que es lo que pretenden algunos.
Y en relación a la revocación del mandato, entiendo que ya andan promoviendo de Los Pinos que hasta se le quite esa palabra al diccionario. En lo electoral se crea el Instituto Nacional de Elecciones en sustitución del IFE. Además, se establecen causas de nulidad de elecciones, como el rebase en 5% de los topes de campaña. De modo que los procesos electorales dejen de ser un riesgo para la estabilidad social y política y otorguen certeza jurídica a los actores políticos y confianza ciudadana al valor del voto. También se ajusta de 2 a 3% de la votación de la lista nominal para que un partido conserve el registro. Este cambio puede ser significativo para las fuerzas emergentes o partidos políticos menores que buscan y tienen derecho también a ser parte de la toma de decisiones en la vida pública. Los cambios en los mecanismos de participación ciudadana a través de la consulta popular, iniciativa preferente y el derecho de réplica se dejaron para una discusión posterior. El PRD busca que los resultados de una consulta popular sean obligatorios en todos los casos, incluyendo cambios constitucionales. Esto como medida para echar atrás una previsible aprobación de reforma energética. No, la reforma en materia de consulta popular, si usted lee el dictamen, en ninguno de sus términos establece que se pueda llevar a cabo una consulta respecto a artículos que están contenidos en nuestra Constitución Política Federal. De esta manera se aprobó una reforma político-electoral, la sexta en la materia desde el año de 1976. Sin embargo, todavía, Rubén, va para largo la sesión. Exactamente, Pepe, va para muy largo porque fueron 167 reservas de esta reforma político-electoral. Hay que recordar que se modificaron alrededor de 30 artículos constitucionales y 20 artículos generales. Y bueno, la discusión se prolongará hasta entrada la madrugada porque después de concluir el tema de la reforma político-electoral, el PRD había puesto como condición que se discutiera el paquete de iniciativas denominadas cartas ciudadanas, donde viene el tema de la consulta popular y se agregó uno más, que es el tema de la réplica en los medios de comunicación, donde se establecen penas de 50 hasta 5,000 salarios mínimos a los medios de comunicación que no ofrezcan este término de réplica cuando se dañe, bueno, a un particular y este lo solicite. Esto es lo que continuará después de que se termine de discutir la minuta de la reforma político-electoral. Hay que recordar que por acuerdo, bueno, pues estas 9 modificaciones se tendrán que regresar a la Cámara Alta como adendum para que sean aprobadas y pueda seguir el trámite parlamentario en las legislaturas estatales, donde hay que recordar tendrán que ser al menos 16 quienes aprueben esta reforma político-electoral para que se pueda turnar al Ejecutivo y entre en vigor, Pepe. Muchas gracias, Rubén. Gracias por esta información en directo desde San Lázaro. Buenas noches. Seguimos pendientes, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Rubén Rojas, reportero, 1TV Noticias, por supuesto con puntual información. Extienden cerco en torno al material radiactivo que pudo haber convertido a Hueypoxtla en un Chernobyl región 4. A estas horas todo está bajo control. Hasta mañana van a retirar la pila de la muerte. Aunque las autoridades han descartado cualquier tipo de peligro por el hallazgo del cobalto 60, del robo habitantes de Hueypoxtla, en el Estado de México, exigieron mayor claridad en la información sobre los riesgos que esto puede representar para la población. Hasta el momento, 3 personas declaran en calidad de testigos ante el Ministerio Público Federal. Con uno, Héctor Gordoa, informa. Fue un amanecer distinto en los campos de Hueypoxtla. La tranquilidad de este municipio del Estado de México fue trastocado por un elemento que nunca habían escuchado, cobalto 60. Se mencionó del radioactivo. Sí, o sea, pánico en la gente de que como dicen que sí es peligroso, pues sí, como que sí la gente sí se apanicó. Nos quedó de extraño todo esto porque pusimos tanta gente y tantos niños que se imagina explotar eso. Justo en estos campos fue localizado el material radioactivo que transportaba un camión proveniente de Tijuana y que fue robado la madrugada del lunes. Y para evitar que la gente pueda contaminarse debido a la radiación, la Policía Federal creó un cerco de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Sin embargo, a pesar de las medidas de seguridad, la población tiene miedo. Realmente queremos saber la verdad si es
algo nocivo para los ciudadanos, para el medio ambiente, porque es un caso muy delicado, creo yo. Dicen que no han recibido información. No hemos tenido notificación de nuestras autoridades federales, de nadie. Estamos en espera de eso, qué situación se nos da, qué problemas puede haber con las radiaciones. Por si fuera poco, el cabezal del núcleo radioactivo fue encontrado en este predio, en la calle 5 de febrero. Hasta el momento se sabe que los propietarios de este negocio donde se hacen trabajos de hojalatería lo encontraron en el campo y lo llevaron a su casa para venderlo por kilo. Mauro Moya Martínez, de 48 años, y 2 personas más fueron detenidos en calidad de testigos y están rindiendo declaración en el Ministerio Público Federal, en la PGR en el Distrito Federal. Nunca había pasado este caso hasta ahorita que estamos. Sin embargo, son personas de que no viven aquí, son los que traen problemas de otro lado, ¿no? Imagina venir a esconder o a agarrar todo eso. El peligro que está hasta para su familia. Equipo especializado realiza las investigaciones, mide los niveles de radiación en la zona. La Policía Federal impide el acceso a cualquier persona. Los campesinos son los que más insisten en pasar. Hijo de Dios, está canijo. Pues ni modo, ¿qué se le hace? Para mañana pensaba yo, pues ni tampoco poder salir a trabajar con la Junta, oiga este. Los habitantes de Hueypoxtla piden una explicación. Para que se acabe esta incertidumbre de la gente, pues ellos no saben qué es lo que sucede. Que es de material que perjudica o que hace mal. Entonces, ahora ya ni fuimos a trabajar ahora. 14 campesinos que trabajaron sus tierras y la familia propietaria del lugar donde fue localizado el cabezal serán sometidos a revisión médica para descartar cualquier contaminación por la radiación. Con uno, Héctor Gordoa. El caso es que el robo de esta pila de cobalto 60 altamente radiactiva revela graves fallas en el manejo de este tipo de material en nuestro país. Como anoche le informamos, la empresa responsable del traslado del material robado en este caso tiene oficinas aquí en la Ciudad de México, en la colonia Portales. Ahí fue Uno TV Noticias a buscar la información. Con uno, Juan Rivas informa. En este inmueble se encuentra la empresa Asesores en Radiaciones S.A., ARSA. Es el número 303 de la calle Sevilla, en la colonia Portales, de la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. El Instituto Mexicano del Seguro Social señala a los dueños de ARSA como responsables del traslado y paradero del contenedor con cobalto 60. Acudimos a buscarlos. Sí, buenas tardes. Hola señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. Perdón, ¿habrá alguien que me pueda dar informes de la empresa Asesores en Radiación? Sin embargo, a través del interfón, se negaron a darnos una entrevista. Pero no solo eso, en la página web de la empresa, los propietarios ya advierten a sus clientes que fue removido del cargo el gerente de operaciones, a quien identifican como Enrique Olmedo Valladares. Aclaran que ya no tiene ninguna relación con ARSA. En el sitio electrónico, esta compañía asegura que ofrece servicios para manipular todo tipo de material radiológico. Bajo el lema, en radiología garantizamos su seguridad, ARSA asegura que ha participado en la creación y revisión de normas oficiales para la seguridad radiológica. En medio de esto, el procurador del Estado de México se dijo listo para colaborar en el caso de que la autoridad federal lo requiera, pues los restos del vehículo con cobalto 60 fueron localizados en su jurisdicción. Bueno, este es un tema que está en el conocimiento de la autoridad federal. Por la naturaleza de los hechos, por el tipo de material, corresponde a la autoridad federal su conocimiento. Nosotros estamos muy atentos con las autoridades de la federación para prestar cualquier colaboración que se nos indique. Lo cierto es que aún falta la versión de los responsables del traslado de este material. Con uno, Juan Rivas. Como dijo Juan Rivas, en el manejo de asuntos de radioactividad, garantizamos su seguridad. Ahora va a cambiar, van a decir, en el manejo de productos radioactivos garantizamos con seguridad su muerte. Puede ser el caso, ojalá y nos estemos equivocando. Esta noche, a propósito, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emite un comunicado con relación a la cápsula de cobalto robada el pasado 2 de diciembre. El documento destaca, aunque el cobalto 60 emite radiación, no contamina. El riesgo para la salud se limita a quienes se expongan directamente al material radiactivo. Confirma también que fue localizada la totalidad del material radiactivo.
Las investigaciones en torno al robo de este material están a cargo de la Procuraduría General de la República, concluye este breve comunicado. Gana una casa con El Sol de México, periódico insignia de Organización Editorial Mexicana. Sí, El Sol de México premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa en Cancún. Es muy fácil. Recorta el cupón que aparece todos los días en la portada del periódico El Sol de México. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Además, en esta promoción, El Sol de México apoya la ecología y te da un boleto adicional si presentas tus 7 periódicos completos de la planilla, ya que estos son destinados al reciclaje. No pierdas esta oportunidad de ser el ganador de una casa en Cancún. Pídelo a tu boceador o suscríbete. Todos los deportes con uno, Gabriela Cobo, y también la antorcha olímpica de invierno, la de Sochi, que por poco quema aquí la redacción. Tras una sesión de altibajos, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ligera pérdida de 0.22%, ante el temor de que la Reserva Federal estadounidense reduzca sus estímulos a los mercados financieros. El dólar libre terminó también con una marginal baja ante el peso mexicano. Cerró la jornada con 1 centavo menos en comparación con la sesión previa. Emociones fuertes y mucha diversión. Esto es Uno TV. Esto es Uno TV. El América con un pie fuera de la final. Ay, en este momento. En este. El León con un pie adentro de la final. En este momento. Gabriela, en este momento, minuto 61 de León, y van 2-0. Así siguen desde que nos enlazamos con ellos en el medio tiempo. Pero vamos a revisar el primer partido de semifinales. Toluca contra América en la Bombonera, el estadio Nemesio 10. El América empezó avisando desde el principio del partido, hubo llegadas de Luis Gabriel Rey, se pusieron adelante en el marcador. Paul Aguilar le da un pase a Luis Gabriel Rey que de taquito marca al minuto 34 el 1-0. Pero que el Toluca no se deja vencer en casa, se recompuso y al 49 el Conejito Brizuela puso el empate para los Diablos Rojos. Como que el América se fue para abajo, Toluca creció y finalmente al 55 llegó el gol de Edgar el Pájaro Benítez, que puso al Toluca, como dices, hasta ahorita con un pie dentro de la final. Había un cartelón que decía mucho chorizo para tan poquito pan, ¿no? Así decía. Pues hasta ahorita el partido de vuelta va a ser el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. El América necesita ganar por un gol y que no le metan para tener acceso a la final. Un partido que seguramente se va a poner bastante interesante. Y ya que estábamos hablando de León, hace rato les dije que había una propuesta para el Gullit Peña. Pues según el diario portugués A Bola, quieren hacerse de los servicios del mediocampista, el Gullit Peña, porque además no tienen muy buena media, necesitan a alguien que sea ofensivo, él quedaría perfecto con el equipo y se dice que estarían pagando $1 millón. A lo que Jesús Martínez Jr. contestó que no tiene ninguna propuesta todavía. Y además le causó gracia y chiste la propuesta porque dice que si el Gullit Peña se llega a ir del equipo, tendrían que pagar $15 millones por él. Y por otro lado, también se habla del Chicharito Hernández. La Gaceta de lo Sport dijo que hay interés de equipos italianos por el jugador para que salga del Manchester United, y también por ahí se suenan nombres para este mercado de invierno como Iker Casillas, Coentrao o Morata, todos los jugadores del Real Madrid. En la Arena Ciudad de México, que vimos ayer todo lo que pasó, se canceló el partido de los Spurs contra los Timberwolves, pues los problemas siguen. Ahora son las líneas telefónicas las que no funcionaron. El número telefónico de Superboletos, que es el encargado de la venta en este inmueble, no sirve. Ayer todos los aficionados salieron con muy poca información de qué es lo que iba a pasar para el reembolso de su dinero, que además no salió nada barato el chistecito. Los boletos estaban mucho más caros en México de lo que se venden en Estados Unidos. Los más caros a nivel de cancha estaban en $6,700 a comparación de $300 que cuestan allá. Después les dijeron que tenían que hablar a este número como si no sirve, o que tenían que acudir a una de las taquillas, y no es la primera vez que ocurren estos problemas en la Arena Ciudad de México. Ya desde la inauguración con el concierto de Luis Miguel falló todo lo que podía fallar. No había agua en los baños, las puertas eléctricas no abrían, la pantalla gigante tampoco funcionó.
Y así esto pasa, ya les estarán avisando entonces a los aficionados cómo recuperar su dinero. Gabriela Cobo, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias, Gabriela Cobo, con toda la información deportiva. Gracias a usted por acompañarnos. Hasta mañana.